buenos días. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más. Para dar comienzo a esta exhibición bíblica, vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y dice así la palabra del eterno Yahweh. El joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí. Y vamos a dar una pequeña pausa a esta cita bíblica. Sin embargo, vamos a regresar a este versículo dentro de algunos minutos más para concluir con él. Ahora bien, vayamos a través de las Sagradas Escrituras al tiempo pasado para conocer a los padres de este joven llamado Samuel. Y voy a parafrasear la palabra de Dios en el versículo 1 y el versículo 2 de nuestro capítulo 1. La palabra de Dios nos exhibe que hubo un varón llamado Elcana, el cual este hombre estaba casado con 2 mujeres, y el nombre de su primer mujer se llamaba Ana, el nombre de la segunda mujer se llamaba Penina, y nótese que el versículo 2 hace referencia de que Penina tenía hijos varones. Sin embargo, aquella mujer llamada Ana no tenía hijos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Ana no tenía problemas para concebir hijos. Simplemente es que Dios tenía reservada a esta mujer para hacer con ella algo especial. Ahora vayamos al versículo 3. Y dice así la palabra del eterno Yahweh. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh. Nótese que la palabra de Dios nos exhibe que el tiempo estaba transcurriendo en la vida de nuestros personajes. Sin embargo, hay un ejemplo también el cual debemos seguir. Elcana, año con año, sin falta alguna, llegaba ante la presencia del Padre de la Gloria y ofrecía sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias ante la gloria del Padre, porque ciertamente él estaba agradecido por toda la abundancia que Dios mismo le había dado. Y esta palabra hace referencia a que tú y yo debemos ser conscientes de que en algún momento algunos van a ser padres de familia, otros ya lo son. Y los que lo son tienen que ser ejemplo a sus familiares. Dar el ejemplo de que tú y yo tenemos que hacer culturalmente que nuestros hijos aprendan a dar diezmos y ofrendas ante la presencia de Yahweh. Sin embargo, hay algunos que en este momento no son padres de familia, pero sí la palabra de Dios nos invita a que desde un principio aprendamos a vivir de una forma agradecido delante de Dios. Como dice la palabra, cada uno de conforme a lo que ha pensado en propósito en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora bien, vayamos al versículo 4, y dice así la palabra del eterno Yahweh. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Quiero que noten ustedes cronológicamente en la palabra de Dios la diferencia de tiempos. En el versículo 2, la palabra de Dios nos exhibe que Penina tenía hijos varones. Sin en cambio ahora, en el versículo 4 podemos notar que el tiempo había transcurrido y Penina no solamente ahora tenía hijos varones, sino que ahora tenía también hijas. La familia iba creciendo y los años iban pasando, pero hay una situación que no cambiaba en una de estas mujeres. Ana continuaba
en la misma situación. No tenía hijos. Sin en cambio esto traería una gran rivalidad entre Penina y Ana. Esto haría que Penina se convirtiera en un aguijón en la carne para Ana. Y Ana sufriría, y Ana lloraría, y haría algunos ayunos involuntarios ante las fiestas y celebraciones que se llevan como primicias ante la presencia de Dios. Sin embargo, el Padre de la Gloria estaba tratando con el corazón de Ana, porque Dios tenía algo reservado para Ana. Una historia increíble en la cual de ella nacería un hijo que haría historia en la nación de Israel. Vayamos ahora a la lectura del versículos 5 y 6. Y dice así la palabra del eterno Yahweh. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Yahweh no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahweh no le había concedido tener hijos. Nótese que en el versículo 5 y 6, al final de nuestro texto, termina con la misma referencia. Yahweh no le había concedido tener hijos. No es que esta mujer llamada Ana fuera estéril. Es que Dios tenía un propósito para esta mujer y la había reservado. Sin embargo, Ana tenía que empezar a activar esta situación delante de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos cuenta que así pasaba el tiempo en el versículo 7, y que continuamente aquella mujer llamada Penina hacía sufrir, hacía llorar a esta mujer llamada Ana. Sin embargo, llega un momento en el que Ana toma una decisión. Vayamos al versículo 9, porque aquí en este versículo vamos a encontrar una serie de revelaciones. Dice así la palabra del eterno Yahweh: y se levantó Ana. Por primera vez vemos que la palabra de Dios dice: y se levantó Ana. En medio de las festividades, en medio de toda esta grande celebración de primicias, Ana se levanta, come y bebe, cosa que antes no hacía. Ana se quedaba llorando, se quedaba triste y no comía nada. Sin en cambio, esto significa que esta mujer había digerido la situación en la que ella estaba viviendo. Había tomado ella en su corazón una decisión. La decisión de poner esta carga delante de la presencia de Dios y de no más vivir bajo la amargura y el espíritu tan contrario en el que ella estaba viviendo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, que ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente. Sin embargo, vemos también que Ana hace un propósito delante de la presencia de Dios. Y en el versículo 11 la palabra nos refiere a que Ana hizo un voto ante la presencia del Padre de la Gloria. Y dice así la palabra de Dios: e hizo voto diciendo: Yahweh de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto significa que ciertamente ella estaba pidiendo un hijo de la promesa, y que este hijo sería estrictamente consagrado
al eterno Padre de la Gloria. Regresemos a nuestro versículo 9 y la palabra de Dios nos cuenta que mientras que estaba Ana en este lugar, ella estaba orando ante la presencia de Dios, y ahí donde estaba orando Ana se encontraba la figura de un hombre de autoridad sentado en una silla. ¿Qué significa esto? Esta figura de este hombre sentado en una silla significa un juez. Y aquel pilar que está junto a este hombre significa la palabra de Dios. Dios sabía que Israel necesitaría un juez que gobernara a través de la palabra. Pero ¿de dónde nacería este hombre? ¿De dónde Dios iba a tomar a un hombre conforme a su corazón y quisiera todo fielmente como Él quisiese que se hiciera en Israel? Pues vemos claramente que de Ana nacería aquel juez. Ahora bien, vayamos un poco más adelante al versículo 20, y la palabra de Dios nos revela que así como ella pidió e hizo aquel voto delante de la presencia de Yahweh, Dios escuchó aquella oración, aquel ruego, aquella súplica, y el Padre de la Gloria cumplió aquella promesa que aquella mujer llamada Ana había hecho. Y dice así la palabra del eterno Yahweh: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Yahweh. Dios había cumplido, y ahora era tiempo de que Ana cumpliese también su promesa. Y dice la palabra de Dios en el versículo 26, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahweh. Por este niño oraba, y Yahweh me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Yahweh todos los días que viva. Será de Yahweh, y adoró allí a Yahweh. Ella había entregado, conforme al propósito que había en su corazón, a su hijo, para que su hijo cumpliese con aquel voto, con aquel propósito. Este niño sería consagrado durante muchos años al servicio del Padre de la Gloria. En la Sagrada Escritura, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, en el versículo 20, nos refiere que aquel sacerdote llamado Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Yahweh te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Yahweh, y se volvieron a su casa. Y en el versículo 21 dice la palabra: y visitó Yahweh a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Yahweh. Todos los días este niño, este joven creció ante la presencia del Padre de la Gloria, porque este niño es un niño de la promesa. Como pudimos ver, este niño había sido reservado en el tiempo de Dios. Sin embargo, es precisamente en este tiempo que vamos a ver algo tremendo. Acompáñenme al libro de 1 de Samuel, capítulo 3, en el versículo que dejamos inconcluso. Y dice la palabra de Dios: y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es por eso que Dios necesitaba que en Israel hubiese un juez que juzgara a su pueblo, a su nación,
a través de su palabra. Y lo que pasaba a través de estos sacerdotes es que ellos no estaban siendo santificados. Ellos hacían lo que querían, inclusive aquel hombre llamado Elí consecuentaba generalmente a sus hijos, y sus hijos eran también parte del sacerdocio. Sin embargo, ellos no guardaban su testimonio ante la nación y ante Dios. Y Dios habla a este sumo Cohen en 1 Samuel capítulo 35 y dice así la palabra del eterno Yahweh. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Nótese que la palabra de Dios hace referencia a que ciertamente Dios va a encontrar un sacerdote fiel. Este sacerdote fiel se llama Samuel. Pero que sin en cambio en esta profecía, hablando en tiempo futuro, el Padre de la Gloria sabe perfectamente que algo va a ocurrir en Israel. Dice la palabra de Dios: y andará delante de mí ungido, andará delante de mí ungido. Esto significa que llegaría el tiempo en el que la nación de Israel pediría al Padre de la Gloria un rey que les gobernara, como tenían las demás naciones que estaban alrededor de esta nación. Ahora vayamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 8, en el versículo 5. Y veamos cómo aquella nación Israel pide un rey que les gobierne. Y le dijeron, esto es a Samuel, y ahora nos vamos a encontrar a un Samuel envejecido. Ya no es aquel Samuel de niño, ni tampoco aquel joven muchacho, sino que ahora veremos a un hombre entrado en años. Y dice así la palabra del eterno Yahweh. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey, que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Y Dios ya sabía lo que iba a ocurrir en este momento, y lo podemos constatar en el versículo 8. Dice así la palabra del eterno Yahweh. Conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios, el eterno Padre de la gloria Yahweh, es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Y hace unos días el Espíritu Santo llegó a mi vida y me hizo una pregunta. ¿Qué tiempo es el que tú estás viviendo si Dios es omnisciente? ¿Estás en el tiempo presente para una preparación a futuro? ¿O estás en el tiempo pasado siendo prácticamente instruido para un tiempo presente, para avanzar en el tiempo futuro? Y esa fue la pregunta que el Espíritu Santo detonó en mi corazón. Y entonces entendí que muchas veces creemos que vivimos en nuestros tiempos. Sin embargo, no debemos de vivir conforme a nuestros tiempos, sino conforme a los tiempos que Dios quiere. Porque los tiempos de Dios son perfectos, mas los tiempos del hombre son imperfectos. Tenemos que dejarnos llevar por el poder del Espíritu Santo y que Él nos muestre lo que en tiempo presente y futuro Dios quiere que hagamos.
para que no tengamos un pasado lleno de irrealidades. Y ciertamente el Espíritu Santo, al hablar esto conmigo, me condujo y me animó a continuar creyendo que Dios tiene el poder y la gloria de hacer cosas tremendas en tu vida y en mi vida. Y si tú quieres hacerte esta pregunta en algún momento y preguntarle al Espíritu Santo, yo te invito de todo corazón que puedas hacerlo. Vayamos ahora al libro de Primera de Samuel, capítulo 9, en el versículo 6. La palabra de Dios nos muestra que este hombre llamado Samuel es un hombre insigne delante de la presencia de Dios. Cada palabra que sale de la boca de este hombre acontece sin falta. Sin embargo, por primera vez vamos a ver un error, producto de la presión social. Quiero que regresemos nuevamente al libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Noten ustedes cómo hay una presión social presionando la vida de este hombre llamado Samuel. Dice así la palabra del eterno Yahweh. Y le dijeron, vayamos al 4, el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Aquí hay una presión social. La nación está presionando a Samuel para que constituya un rey sobre Israel. Sin embargo, vemos a través de la historia que Samuel unge a un hombre conforme al corazón y la voluntad de los hombres. Este hombre le falla a Dios y es desechado. Y le es quitado el Espíritu Santo. Y sin embargo, pasa el tiempo, Samuel empieza a entristecerse porque aquel hombre llamado Saúl le ha fallado a Dios. Y el Padre de la Gloria llega a él y le dice, Samuel, deja de llorar a Saúl, que yo me he provisto de un rey que ciertamente será conforme a mi corazón y hará todo lo que yo le presente en la vida. Y sin embargo, aquel Samuel va con la presión de los años y con la presión de aquella sociedad. Y nos encontramos que en primera instancia el Padre de la Gloria lo envía a aquella casa de aquel hombre llamado Isaí. Y al presentarle a sus hijos, aquel hombre hace una declaración, no a través de la voz del Espíritu Santo, sino a través de su pensamiento. Por primera vez vamos a notar que el corazón de aquel hombre insigne de Dios termina haciendo una declaración sin tener calibrado su corazón. Dice así la palabra del eterno Yahweh en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Yahweh estás ungido. Esto ciertamente habla de que aquel hombre llamado Samuel insigne había declarado una palabra que no era a través de la voz profética del Espíritu de Yahweh, sino que era en referencia de la presión que él sentía porque él estaba envejeciendo y porque ciertamente él veía que la nación presionaba cada vez más y más. Y sin embargo, al no tener calibrado este corazón, el Padre de la Gloria hace esta declaración en el versículo 7.
Y Yahweh respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Yahweh mira el corazón, y esto era lo que estaba pasando en Samuel. Él miró, no a través ni del Espíritu Santo ni de los ojos de Dios, sino a través de su pensamiento. Es precisamente aquí donde podemos ver que hay un claro error en este profeta. Es un error que Dios detuvo y que a final de cuentas se ungió en el propósito y en el tiempo de Dios al hombre que el Padre de la Gloria necesitaba. Esto es David. Y la palabra de Dios en el versículo de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Para concluir la vida de este hombre llamado Samuel, vayamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 35, y veamos cómo la palabra de Dios nos exhibe que este hombre muere y que es recordado entre los israelíes hasta llegar el tiempo en donde se cumple ciertamente el hecho de luto de este hombre. Dice así la palabra del eterno Yahweh en 1 de Samuel capítulo 25, en el versículo 1. 1 de Samuel capítulo 25, versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en Rama, que esa era la casa donde habitaba Samuel. Y así concluye el día de hoy nuestra exhibición bíblica. Deseando que ciertamente Dios les bendiga y les permita día a día crecer continuamente en estas sagradas escrituras a través del poder y la visión del Espíritu Santo. Si en este momento hay alguien que ha abierto su corazón al Rey de Gloria, Jesucristo, y desea aceptarle en su corazón y fue tocado a través del poder del Espíritu Santo, haz esta pequeña oración juntamente conmigo y repite conmigo: Señor Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, creyendo que tú tienes el poder para cambiarme y transformarme, creyendo que tú eres el único que puede salvarme y perdonarme. Es cierto que he pecado delante de ti, pero vengo con la convicción de que tu sacrificio y tu sangre puede limpiarme y hacer de mí un hombre nuevo o una mujer nueva. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador en este día, recordando que tu sacrificio no fue en vano.
Amén. Si hoy tú has aceptado a Cristo, quiero decirte que es una de las mejores decisiones que tú has hecho en la vida. Desde ahora en adelante tu vida va a cambiar y tú no volverás a ser el mismo nunca. Sean bendecidos, reciban la bendición por parte del Padre, en el nombre de Jesús. Amén.